Pues bendito Dios que está entre nosotros y que nos permite estar juntos, ¿verdad? Es un privilegio cada vez más. No sé si deberíamos de tener una gratitud eterna, ¿no? Por todo lo que Dios permite y hace en nosotros. He estado esta semana pensando en cuál iba a ser el tema de hoy. Ha sido una semana que no ha sido fácil. No ha sido fácil porque no hay otros domingos pues que tengo mucho tiempo para preparar y bueno, y hay un pensamiento tortuoso que no para y que me impide pensar en otra cosa y digo, pues está clarísimo. Pero esta semana como que ha habido varios y en cada momento uno y que como que no sabía muy bien qué es lo que iba a pasar hasta esta madrugada. La verdad que ha sido, digo, me lo hace pasar realmente mal. No tanto porque pasará, porque si yo tengo nada que decir, vengo y os digo, pues ¿sabéis lo que os digo? Que hoy no tengo nada que decir, sería un problema, ¿no? Pero porque uno tiene que tener esa paz. Para mí es clave sentir esa convicción y esa paz en cuanto a lo que Dios quiere transmitirnos a todos, ¿no? Y bueno, yo creo que sí, que lo tengo para compartir con vosotros una de las parábolas del reino, del capítulo 13 de Mateo, que, que también se encuentra en Marcos y también se encuentra en Lucas. Mateo capítulo 13, desde el versículo 1 al 8, aunque luego en el versículo 18 Jesús retoma la parábola para dar una explicación sobre la misma. Marcos capítulo 4, del 1 al 8, aunque luego, a partir del versículo 13, Jesús vuelve a retomar la parábola para dar una explicación a los suyos, a sus discípulos. Lucas, capítulo 8, versículos 4 en adelante, del 4 al 8 habla de la parábola y a partir del 11 en adelante nos habla, hasta el 15, nos habla de la explicación también. Quedaros con los textos para que vosotros hagáis el ejercicio en casa de leerlos y vosotros mismos podáis ver los matices que enriquecen la percepción que cada uno tiene. Es muy interesante. Además, no todos escribieron de la misma manera. O sea, Mateo escribió como alguien que acompañó a Jesús como discípulo de Cristo y Lucas, sin embargo, escribe desde la investigación de los acontecimientos. Entonces, Lucas siempre separa en algún que otro detalle que hace que enriquece bastante el pasaje, ¿no? La parábola del sembrador para mí se podría resumir en un título que le podríamos decir que es una misma acción con distintos resultados. El sembrador salió a sembrar, esa es la acción. Los resultados, diferentes. ¿Por qué? Porque parte de la siembra cayó junto al camino, un terreno endurecido por el pasar de la gente. Otra parte cayó entre piedras. No encontró una raíz profunda y cuando sale el sol sin raíz profunda se marchita. Otro cayó entre cardos y espinos, otra parte de la semilla. Y el problema es que creció entre cardos y espinos y es un terreno muy difícil en el que crecer, porque dice la Biblia que las raíces de los cardos y los espinos terminan ahogando a la planta. Y otra cayó en buena tierra. Y entonces, pues dio fruto. Un fruto diferente, aun siendo buena tierra, al 30, al 60 y al 100. Claro, yo no sé qué se os viene a la cabeza cuando escucháis este sermón. No sé, cuando repasáis la parábola del sembrado. A mí se me vienen muchas cosas.
La primera cosa es lo importante de esta parábola. Jesús le dice a sus discípulos, si no entendéis esta parábola, entonces ¿cómo entenderéis el resto? Con lo cual, es una parábola que nos ayuda a entender el resto de parábolas, que como ya sabemos que fue la primera parte de nuestra serie, las parábolas eran un método mediante el cual Jesús enseñaba. Un método sencillo, pero que para algunos que habían decidido rechazar a Jesús no lo entendían. Y otros, pues lo entendían con facilidad. Recordar aquellas palabras de Jesús, te doy gracias, Padre, porque estas cosas de sabios y entendidos tú las has escondido y se las has revelado a quién. Y si se las ha revelado a los niños es porque no es para gente sesuda, ¿no? Es para gente noble. Pero no todo el mundo estaba en ese estado. Si os dais cuenta, el contexto es el que sabemos. Los judíos tenían una ley, entonces esa ley se resumía en una lógica, haz esto y vivirás. La vida era el resultado de una obediencia fiel a toda la ley de Dios. Pero ¿quién era el guapo que cumplía con toda la ley de Dios? ¿Había alguno? El hombre, de hecho, el apóstol Pablo cuenta la experiencia en Romanos capítulo 7, es muy interesante, capítulo 6, 7 y 8 de Romanos, que recomiendo que lo leáis, porque es la experiencia de alguien que sabe lo que está bien, que está convencido y quiere hacerlo, pero que cuando va a hacerlo, se revela en él una ley distinta en sus miembros que le lleva a terminar haciendo aquello que odia, que es el mal. Y eso es curioso, ¿no? Y él dice, ¿y cómo se manifiesta eso en mí? Bueno, pues a través del mandamiento. ¿Y cómo puede a través de algo bueno manifestarse lo malo que hay en nosotros? Él mismo lo dice, yo no conocería lo que es la codicia si el mandamiento no dijese, no codiciarás. ¿Sí o no? ¿El mandamiento es malo? No, es bueno. Pero el pecado, tomando ocasión, pone en evidencia mi incapacidad. La ley pone en evidencia mi incapacidad para cumplir toda la ley. Mi quiebra moral, mi bancarrota, mi falta de mérito para ser tenido en cuenta. Y entonces se manifiesta una nueva justicia en Cristo Jesús. Una justicia que ya no es por obras, porque es evidente que por obras nadie podía ser salvo. Solo hay que leerse los 3 primeros capítulos del libro de Romanos para llegar a la conclusión que llega Pablo. Nosotros no somos mejores que ellos. Y para llegar a la conclusión de que no hay justo ni aun uno, que todos nos hemos extraviado. Por tanto, esa nueva justicia no puede estar basada en el mérito, no puede estar basada en el obrar, no puede estar basada en la obediencia, que si bien se quiere, es evidente que no se puede. ¿Y cuál es esa nueva justicia? La manifestada en Jesucristo, que siendo el santo, el justo, justifica al impío. Madre mía, eso es lo que el escándalo del Evangelio que la gente que se cree buena no soporta. Que Dios justifique al impío por medio de Cristo. Esa nueva justicia es por la fe. Por la fe en Jesús. El Dios que se hizo hombre y que vino a suplir, a sufrir nuestro sufrimiento,
a llevar sobre sí el castigo de nuestra paz, como dice en Isaías, a acaparar nuestra vergüenza, a acaparar nuestro pecado, para que identificados con Él en la cruz y creyendo en Él, hoy podamos vivir en la gracia de Dios y vivir. Claro, es una nueva justicia que desquicia a aquellos que basaban su justicia en su propia posición. Eran los buenos de solemnidad, los fariseos. Eran los que estaban en la cátedra de Moisés. Los que el mundo tenía la obligación de escuchar, porque de ellos brotaba la vida, la palabra de vida, el mandamiento, los mandamientos de Dios. Es esa el contexto en el que nos encontramos. Y el contexto de la misma parábola. Una humanidad rota, caída, incapaz de redimirse, incapaz de salvarse y que necesita un mensaje. Y entonces encontramos la gran parábola. El sembrador salió a sembrar. Y yo cuando veo esas primeras palabras de la parábola, veo a Dios haciéndose un humano, asumiendo un oficio. O sea, aquellos que se quieren dedicar a la obra de Dios, dedicándose a la Iglesia, deberían pensar que hay que asumir primero un oficio. Porque es fundamental. Un oficio. Agricultor. A lo mejor hoy no está tan bien visto el agricultor como el ingeniero informático, el ingeniero en telecomunicaciones. Pero ambos dos, hoy a lo mejor Jesús habría sido un ingeniero. ¿Por qué no? Y haría parábolas pues respecto a la ingeniería. Porque Jesús siempre, siendo Dios, se hizo hombre y se hizo entender entre los hombres, comunicando el mensaje del reino de Dios en palabras y en un lenguaje que el hombre pudiese entender. Y de ahí las parábolas también. Eran cosas con las que cualquier oyente podía identificarse. Un hombre, el sembrador, salió a sembrar. Tuvo que venir alguien de fuera, Dios mismo, hecho hombres, ¿y quién iba a decir que no sembró? Sembró las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Pero además de sembrar, como bien decía el apóstol Juan, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede haber fruto. Y murió. Y resucitó para nuestra esperanza. En la obra de Cristo yo veo al sembrador que salió a sembrar. En Cristo, hecho hombre, yo veo al sembrador que salió a sembrar. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse. Da igual como yo me sienta y quien yo me crea que soy. Siendo Dios, salió a sembrar. Y vino a sembrar el evangelio de esperanza, de buena noticia, no de mala noticia. Porque él no vino, evangelio de Juan capítulo 3, versículo 17, él no vino al mundo a condenar al mundo. Vino a salvarlo. Por tanto, vino a sembrar esperanza, un mundo caído, un mundo roto, un mundo en quiebra, un mundo insolvente moralmente para mantenerse en pie delante de Dios. Todos estamos en eso, en esa misma foto. Todos. Pues Él vino a sembrar en todos nosotros ese mensaje. Así que vemos que en esta parábola bien podríamos decir que tanto el sembrador como el mensaje son lo mismo, es Cristo.
Y siendo lo mismo, la semilla es el mensaje, el sembrador es quien lo anuncia. Jesús en este caso es tanto el sembrador como la semilla. Jesús es el mensaje y al mismo tiempo el sembrador. Jesús hoy sigue siendo el mensaje, el único mensaje. Jesús sigue siendo hoy el único mensaje. Y sus seguidores, somos nosotros, a sus seguidores se les ha encomendado la acción de sembrar. Id y continuar mi obra. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Id y haced discípulos en todas las naciones. Ese es el mensaje. Hoy, además de que Jesús es entonces el sembrador y la semilla sigue siendo la misma, Jesús, el evangelio de las buenas noticias. Y nosotros nos sumamos a las labores del sembrador, a sembrar el mensaje de esperanza en el corazón de mucha gente. Los diferentes tipos de terreno, vemos que habla de distintos tipos de terreno, donde cae la semilla, uno junto al camino, otros entre piedras, otros entre cardos y espinos, otros en buena tierra. Las diferentes tipologías de terreno manifiestan la naturaleza del hombre y la mujer, la complejidad de la naturaleza del ser humano. No creo yo que hable de que hay unas personas buenas y unas malas. No creo que señale porque cuando entremos en la explicación nos daremos cuenta que en esa explicación hay muchas partes de nuestra vida en que somos camino. Muchos momentos en los que nos encontramos entre espinos. Demasiados momentos en los que nos encontramos sobre piedra. Y también, ¿por qué no? Hay buena tierra. Así que cuando hablamos de los distintos tipos de terreno, estamos hablando de la propia naturaleza del ser humano y qué obstáculos encuentra en nuestra naturaleza la semilla, que es la palabra de Dios, para fructificar. Pensar que el resultado está determinado por el terreno, creo que no es la intención de lo que Jesús está hablando. No es toda la intención. Pensar que el resultado, el fruto, que haya fruto o no, depende de cuál sea el terreno, es quitarle valor a la semilla. La vida que ha de brotar se encuentra en la semilla, en el mensaje. Juan capítulo 1, versículos del 1 al 5 dice: en el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios y era Dios. Ya en el principio estaba junto a Dios. Todo fue hecho por medio de ella. Estamos hablando del verbo, de la palabra. Y nada se hizo sin contar con ella. Cuanto fue hecho, todo cuanto fue hecho fue por ella. Era ya vida en ella, y esa vida era luz para la humanidad. Luz que resplandece en las tinieblas y que las tinieblas no han podido sofocar. Si os dais cuenta, la vida está en la semilla, en el mensaje, en la palabra. Y si os dais cuenta, la palabra en este capítulo es el verbo, y el verbo sabemos que es Jesús. Esto nos ayuda a entender que hay que salir un poco de la bibliolatría. Ya hablamos en su día cuando estuvimos reunidos en aquel retiro aquellos días que tuvimos las conferencias con Noah y con Lucas. Hay gente que quiere más al libro que al autor de él. Y hay gente que le encuentra más sentido, pero el verbo, el mensaje realmente es Jesús. Si quitas a Jesús de la Escritura, tendrás algún problema que otro para entenderla. El autor de Hebreos también hace una lectura también del Antiguo Testamento centrada en Jesús. Dios habló en otro tiempo a nuestros antepasados por medio de los profetas y lo hizo en distintas ocasiones y de múltiples maneras. Pero ahora
ha llegado la etapa final. Nos ha hablado por medio de... ¿De quién hemos de estar pendientes? ¿Quién es el mensaje? ¿Quién es la palabra? No hablamos de letras impersonales, hablamos de Jesús. Esa es la palabra. Es el testimonio de Dios, la imagen misma de Dios. Un mismo mensaje, diferentes obstáculos, todos ellos muy ligados a nuestra naturaleza humana. Si veis los obstáculos, en la explicación que Jesús da, los que están junto al camino, ¿quiénes son? Aquellos que escuchan. Leer los tres os invito, porque hay algún matiz que otro. Sin atención, y vienen las aves de los cielos y les roban. Aquellos que escuchan sin atención pierden la palabra nada más salir de aquí. Cualquier cosa les distrae. Porque tú, cuando te están diciendo algo importante, te pones a jugar con el móvil. O sea, tú imagínate que en casa te llega tu mujer, o un padre, un familiar, y viene desencajado, con ganas de contar algo importante. Y tú, tranquilo, ¿por qué te pones así? ¿Por qué te lo tomas así? Y te pones a jugar. No, espera, ahora me lo cuentas. Y te pones a hacer otra cosa. ¿Qué estás diciendo con ese gesto? Me importa un pimiento tú y lo que me vayas a contar. La atención es muy importante. Por eso dice la Biblia que aquellos que escuchan sin atención, vienen las aves y con facilidad se llevan las semillas. Y eso pasa en el terreno endurecido que está junto al camino, ¿no? Que no hay profundidad. Entonces, pues los que están junto al camino son esos, los que están cerquita de la urbanidad y al final tienen distracciones por doquier y una falta de atención que les lleva a no poder escuchar correctamente el sermón o el mensaje de Dios. Yo no me voy a ser tan importante como Jesús, ¿vale? No, ya no voy a hablar de mi sermón, hablo del mensaje de Dios, que es mucho más importante. Luego están los que caen entre piedras, o sea que se sembraba a voleo, ¿vale? Entonces, y hay una parte que cae entre piedras. ¿Qué pasa con un terreno que tiene piedras debajo? Aunque parezca que tiene arena encima, que no tiene la arena suficiente y no puede echar raíces la planta. ¿Y qué ocurre? Que es débil. Cuando sale el sol, se seca. Y habla de aquellos que no tienen profundidad, podía ser un miembro de los que podríamos estar hablando del nominalismo, ¿no? Es decir, de gente que viene, que escucha, pero que luego tiene el problema de que no le da profundidad a la palabra. No hay meditación en ella, no hay estudio, no escudriñan. De hecho, hay gente hoy en día que se come cualquier cosa. Se dicen barbaridades desde aquí y se digieren con una alegría, oye, que yo no sé si están escuchando o es que están emocionados por el ambiente y si no escuchan. Pero no hay profundidad, hay mucha superficialidad y por tanto no puede echar raíces y cuando vienen las dificultades por causa del Evangelio se secan. Luego está la falta de profundidad. O sea, no se trata solo de escuchar, sino de tener una disposición a escudriñar la Escritura, a entenderla. Palabra no entendida es palabra no aplicada. O sea, es así. Por eso deberíamos de cambiar el formato del culto, porque soltar aquí una predicación, un rollo, y que la gente se vaya con dudas más que con certezas,
Oye, hay que levantar la mano, la gente tendría que interactuar, porque lo importante es que la gente entienda lo que estamos hablando. Bueno, si entendemos el mensaje de Dios nos transformará. Y luego están los de... Veis que ya hemos visto dos obstáculos. Uno, la distracción y la falta de atención, que en eso nuestra sociedad tiene una gran variedad de oferta para distraernos. Vemos que la falta de profundidad, la falta de echar raíces, lleva también a la... Y otra cosa, a veces nos quedamos en la superficie de las cosas, ¿no? No profundizamos. Y luego está el que está entre espinos y cardos, y ese habla de cosas muy de andar por casa, ¿vale? Por eso digo yo que pensar que unos somos buen terreno y el resto son mal terreno, hombre, es hablar demasiado bien de nosotros y demasiado mal de los demás. Y desconocernos muchísimo nosotros mismos. Porque ¿quién no se distrae? ¿Quién no se distrae? Yo así. Cuando me quiero dar cuenta estoy... Oh, que así no es, Carlos. Pasa igual con la profundidad. ¿Quién se conforma simplemente con lo superficial, el ritual? No, es que además de eso hay que profundizar. Y los cardos y los espinos nos recuerdan a las preocupaciones y los afanes de la vida. ¿Quién no es víctima de las preocupaciones y los afanes de la vida? ¿Hay alguien aquí que no sea víctima de la preocupación y los afanes de la vida? Pues sí que la vida en sí es, pues eso, difícil. Dice, la preocupación por los afanes de la vida. Y habla también de el apego a la riqueza. Y habla también de los deseos. Con lo cual llegamos a la conclusión de que, oye, hay cosas en nosotros que obstaculizan el mensaje de Jesús, ¿verdad? Y eso explica por qué un día nos vamos a la luna y creemos que podemos llegar a la luna y otros días no pasamos del metro, como mucho en cercanías, muy a ras de tierra. Eso explica nuestras contradicciones, eso explica nuestra complejidad de la vida, porque somos seres humanos, imperfectos, que hemos salido, hermanos, de una quiebra moral. Y que hay momentos en los que el mensaje de Jesús encuentra obstáculos en nuestra naturaleza humana. Aquellos que tienen que ver con nuestra facilidad para distraernos, con nuestra falta de profundidad, con nuestra vulnerabilidad a la hora de la preocupación, de dar lugar a la preocupación, a la ansiedad, al miedo, al apego incluso a la riqueza. Yo jamás creía, me podía creer que el dinero llegase a tener tanta capacidad de influencia en la Iglesia de Cristo. Porque predicar de alguien que no tuvo donde recostar la cabeza, y luego ya vemos cómo vive mucha gente. No sé cómo se puede casar eso. Pero lo cierto es que hay gente que hasta lo ha vestido de espiritualidad. O sea, hemos cambiado el sacrificio, la renuncia, esas cosas tan potentes que muestran una fuerte convicción, por la señal de bendición, el éxito, el dinero, y lo justificamos, llegamos a justificarlo. Entiendo a Jesús cuando dijo, no se pueden servir a dos señores. Claro, dices tú, ¿por qué Jesús dijo no se puede servir a dos señores? ¿Es que no hay más señores? Pues mira, aquí estamos reunidos, señores y señoras, un montón. Porque cada uno de nosotros a veces queremos ser señores de nuestra vida.
Pero aparte, desde el punto de vista de ídolos, que el corazón del ser humano es una fábrica de ídolos, como dice Timothy Keller, ¿no hay más ídolos aparte del dinero? Sí. El poder, el sexo, la reputación, el prestigio. Hay un montón de cosas que pueden ocupar el lugar de Dios. Sin embargo, Jesús solo dice, no se puede servir a dos señores, a Dios y a ¿quién más? A Mamón. Vaya nombrecito. Al Dios de las riquezas. Porque terminarás amando a uno y aborreciendo al otro. Con lo cual, habla de la incompatibilidad que nosotros justificamos constantemente. Pues yo no lo creía. Pero es cierto que el dinero condiciona en exceso la vida de la gente, de los propios creyentes. Y todo eso en nombre de Dios, incompatible. Incompatible. Dios no se merece el trato que se le da a veces. Pero la gente tampoco. Porque antes que el dinero está Dios, pero también está la gente. Las personas con nombres y apellidos. Por eso, cuando Jesús, ¿os acordáis del joven rico? Yo siempre me he quedado sorprendido porque los milagros que Jesús hacía respecto al dinero, con Zaqueo, con el joven rico y tal, ¿quiénes eran los grandes beneficiarios? ¿Las arcas de la iglesia o los pobres? Anda, fíjate tú, si son los pobres realmente los grandes beneficiarios del dinero de Dios. Así debería ser. Pero es así, a veces hay mucho apego a la riqueza. Y hay que tener cuidado con eso porque es tan fina la línea. Por eso quiero concluir, ¿no? Estos son los grandes problemas, ¿no? Y luego, por otro lado, está la buena tierra. Porque en todos hay buena tierra. Lo que pasa es que a veces predominan otras cosas. Y es escuchar con atención, con disposición acogedora y recta, dice Lucas. Y dice Lucas, lo guarda en el corazón noble y bueno y da fruto y añade con constancia. Fijaros que la capacidad de dar fruto está en todos y en todas aquellas y aquellos que hemos accedido a escuchar el mensaje. Los obstáculos también están en todos. No hay buenos ni malos, no debería existir en nosotros y ellos. Hay algo que es universal e inclusivo para todos. Uno, el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. Pero hay otra cosa que compartimos también con los demás, y es nuestra propia experiencia humana compleja y contradictoria. Romanos capítulo 3, versículos 9 al 18. No hay justo ni a uno. Eso es el resumen de esos versículos. Por tanto, ¿qué me llevo? ¿Qué puedo aconsejaros y qué me puedo aconsejar a mí? Que demos oportunidad al mensaje de Dios, porque el mensaje de Dios lo puede cambiar absolutamente todo. Que le demos oportunidad, que evitemos la distracción, aquellas cosas que nos hacen perder la atención. ¿Qué cosas nos llaman la atención? Eso habla de nosotros. Hay que preguntárselo de vez en cuando. ¿Qué cosas captan mi atención con facilidad?
Por un lado eso, dar oportunidad al mensaje que lo cambia todo y dar gracias que el sembrador Dios salió humanándose en Cristo a sembrar, que es dar vida. Permitamos que la semilla sembrada en nosotros dé fruto. Daros cuenta que el mensaje es una comparación del reino de Dios. Basilea es el nombre en griego. Quiere decir imperio. Sería una traducción más imperio. Los cristianos que vivían bajo la tiranía del imperio romano, cuando proclamaban el imperio de Dios, ¿qué les podía pasar? Lo que a muchos les pasaron. Y cuando llamaban a Jesús Kyrios, que es Señor, y le aceptaban como único Señor, ¿qué estaban diciendo? Cuando era un término que solo se utilizaba para el emperador. ¿Qué estaban diciendo? Que tú te creerás que eres todo lo Kyrios que quieras, pero yo tengo un Kyrios que no eres tú. Es que no está el término medio, la Biblia no existe el término medio en ese sentido. Pero ¿cómo podemos llegar a eso? Permitiendo que la semilla sembrada dé fruto en nosotros. Dios quiere establecer su reino. Y a muchos les pierde un poco el querer reinar con Cristo, ¿no? Pero ¿cómo vas a reinar con Cristo si no reina Cristo en ti? Menudo marrón tenemos. Menudo problema. Hay gente que le gusta la teocracia. La teocracia desde su concepción de Dios. Jesús nos lo dejó claro. Miremos a Cristo. Miremos a Cristo. Y dejemos que el reino de Dios en Cristo Jesús reine en nuestros corazones. Y seguramente que cuando el reino de Dios reina en nosotros, como decía el apóstol Pablo, ya no soy yo. Es Dios en mí. ¿Y la gloria para quién? Para Dios. Es mucho más fácil que todo eso. Así que, ¿cómo podemos hacer que el reino de Dios, fíjate, el imperio de Dios depende de algo tan pequeño como una semilla? Y de que esa semilla dé fruto en cada uno de nosotros. Que hay obstáculos, los hemos señalado. La distracción, la falta de atención a Cristo. ¿Cómo dice Hebreos que debemos de correr la carrera? ¿Qué es ser cristiano? Puesto los ojos en quién. En Cristo. Cristo tiene que ganar nuestra atención. Porque si no gana nuestra atención, ¿cómo va a ganar nuestro corazón? Si no le damos nuestra atención, ¿cómo va a haber más cambios? Para esta semana, déjate seducir por Jesús. Háselo fácil. Que gane tu atención. Va a haber ocasiones de todo tipo en las que vas a querer y necesitar ver obrar a Jesús. Dale tu atención. Pon tus ojos y tu corazón en Él. Él es el autor de nuestra fe. Oye, ¿merece nuestra confianza o no? No solo es el objeto de nuestra fe, es el autor de nuestra fe. Él lo vivió antes que tú. ¿No va a tener esa respuesta para ti? Yo quiero animaros a que esa semilla. Algunos quieren entender a Dios en su grandeza. Y es una locura. ¿Quién entenderá la mente de Dios?, decía el apóstol Pablo. Pero es que tampoco tenemos que rompernos la cabeza en eso. Es que Dios se hizo chiquitín. Porque a veces es más difícil identificar al Dios en un niño envuelto en pañales, que era la única señal que había,
que identificar a Dios en un gran acontecimiento o en un gran evento. Es más difícil. Pero la señal que nos dejó, recordáis la Navidad, ¿no? Hallaréis, ese va a ser el rey de los, ese es el rey, ese es el Mesías. ¿Y cuál es la señal? Pues imaginaros, ¿no? Un niño cagado. Es hora de normalizar el Evangelio, ¿no creéis? Y de bajar de las nubes y que Dios, que ha querido participar de nuestra vida, le dejemos participar en ella. ¿Sí o no? Atentos a Jesús. Y esa semilla... Hay una parábola que dice que un hombre sembró, y esa hablaremos otro día, dice, y se fue a descansar, y pasó el día y la mañana, y sin saber cómo, la semilla creció. Solo hay que estar atentos a esa semilla. Amén. Vamos a descansar en Él.